Jesús. Vámonos a la palabra del Señor. Vamos a recibir la palabra de Dios para el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta gran episodio en la vida de David llamado David y Goliat. Vamos a estar leyéndolo desde el versículo 8, pero nuestro estudio arranca desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y se paró el gigante y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todas y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban delante del valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Haremos una pausa hasta aquí, porque dentro de lo que encontramos vemos algo importante que debemos prestarle atención. En esta lectura, como conocemos la historia, sabemos de que hay un gigante llamado Goliat que ha salido a amedrentar al pueblo de Israel, que ha salido a amedrentar
a toda esta nación. Siempre había una guerra fuerte entre los filisteos e Israel y por lo general Saúl salía vencedor. Saúl era un hombre que le dio, como decimos en nuestro español coloquial, le dio mucho palo a los filisteos. Entonces, en este caso, los filisteos salieron con otra estrategia. Se buscaron a este paladín, a un hombre gigante de casi 3 metros, con una apariencia que metía miedo. Y la idea era que ya no se enfrentaran así en batalla, como siempre se hacía ejército contra ejército, sino que saliera un duelo, un uno contra uno. Manden a su mejor luchador que luche conmigo. Manden a su mejor hombre. Les pido disculpas. Manden a su mejor hombre. Mándenlo. A ver cómo va a ser esta batalla. Si yo gano, dice Goliat, ustedes no sirven. Ustedes serán nuestros servidores. Pero si ustedes me vencen, o el mejor de sus hombres me vence, entonces nosotros seremos sus servidores. Obviamente, esto Goliat sabía que él tenía una gran ventaja por su estatura. Él sabía que en Israel no habían gigantes. Él sabía que su apariencia traería miedo y esta era la idea de los filisteos. No era nada más que amedrentar, porque muchas veces esta es la mejor herramienta que tiene el enemigo. Llenarnos de miedo, llenarnos de temor, llenarnos, interrumpir nuestro día a día y traer temor, porque una vez los tienes en temor ya son muy fáciles de derrotar. Sabemos que había otro agravante para la vida de Saúl y el pueblo de Israel, y era que Saúl, echado como rey por parte de Dios. Saúl era una persona que ya había recibido una sentencia fuerte y que era atormentado por un espíritu. Como habíamos visto en capítulos anteriores, la vida espiritual de Saúl no era muy constante. Él empezó bien, empezó con el Espíritu del Señor, hizo un altar, pero de ahí para allá él dejó ese tiempo de comunión con Dios. Y hay un dato interesante que lo leí en uno de los comentaristas teológicos importantes, y es el dato que encontramos que nos da el autor del libro de Samuel, que me llama mucho la atención y lo quiero compartir con cada uno de ustedes. La palabra de Dios nos dice que el filisteo salía en 2 horarios. El filisteo salía en 2 horas diferentes. ¿Cuáles eran las 2 horas? Nos dice acá en este momento, estoy buscando aquí el versículo que nos dice la palabra del Señor. El filisteo salía y desafiaba al pueblo de Israel en 2 ocasiones, en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Estos eran los horarios en los cuales el filisteo salía a atormentar, salía a amedrentar, salía a decir: oigan, ¿dónde está su valiente? ¿Dónde está? Quiero que salga, quiero que se enfrente, quiero que venga aquí, quiero que salga en esta hora, que venga, ¿dónde está? Y él constantemente salía y hablaba y amedrentaba y salía y decía, y esta era la hora. Versículo 16 dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Esta porción que nos muestra algo importante. ¿Qué es lo importante? Que la hora de la mañana y de la tarde eran las horas de los sacrificios, eran horas sagradas, eran horas de oración, eran las horas de tener un tiempo de comunión con Dios. A esta hora se quemaba el incienso, estaba el sacerdote en el lugar santo quemando incienso y todo el pueblo debería estar orando. También era la hora de presentar un sacrificio. Según Levítico nos dice que en la mañana y en la tarde debería presentarse esto. ¿Por qué no había otro horario para que el gigante saliera? Porque el gigante sabía que se interrumpía la comunión con Jehová Dios, porque Jehová Dios era el que había derrotado a los filisteos. Sabemos muy bien que cuando ellos se robaron el arca del pacto, Dios solito los derrotó sin necesidad de mover una sola espada. Entonces ellos sabían que si interrumpían esos tiempos de comunión con Dios, el pueblo de Israel sería debilitado.
Y el día de hoy, mis hermanos, tenemos que comprender algo, y es que justamente cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros no le prestamos atención a nuestra vida espiritual, el enemigo, o cuando nosotros permitimos que el enemigo interrumpa nuestros tiempos de comunión con Dios, que deben ser tiempos en la mañana y en la tarde, en este caso nuestro la noche, porque los filisteos en esta época o los israelitas no tenían iluminación pública, entonces la noche era para dormir, la noche era para estar muy poquito tiempo en casa y acostarse a dormir. Ahora nosotros que tenemos acceso a la electricidad y a constante iluminación, pues obviamente nos quedamos un poco más tarde, pero nuestros tiempos de oración deben ser 2 al día como mínimo. Ya la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto: orad sin cesar. Debemos mantener una vida de oración, pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a querer interrumpir nuestros tiempos de comunión con Dios, va a querer interrumpir nuestros tiempos de lectura de la palabra, va a querer interrumpir nuestros tiempos de oración. ¿Por qué? Porque Él sabe que si Él irrumpe en esto, nosotros quedamos de alguna manera desprotegidos, de alguna manera quedamos a la intemperie, quedamos bajo el temor. Y muchos cristianos tristemente caen en esto. Muchos creyentes tristemente dejan interrumpir sus tiempos de oración. Cualquiera que sea lo que pasa, dejan que esos tiempos de oración sean separados, seamos separados de nuestro Dios, y entonces quedamos bajo el temor, bajo el dominio de cualquier situación que se nos pueda presentar. Y es aquí, mis hermanos, donde nosotros debemos comprender las estrategias que Satanás utiliza. No es a meternos a estudiar que los demonios, que los nombres de los demonios, ni qué más, no. Es solamente entender que nuestra fortaleza la encontramos en nuestro Dios. Nuestra fortaleza la encontramos es en Él. Y claro, si el enemigo entra a interrumpir mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión con Dios, pues claro que mi fortaleza, que es Dios, se va a empezar a debilitar. Se va a empezar a sentirse que ya no soy tan fuerte, y ahí quedo presa del miedo, quedo presa del enemigo. Por eso, mi hermano y mi hermana, usted debe hacer lo posible y hasta lo imposible para que nada interrumpa tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura de la palabra. Nada. Debes permanecer constante, llueva, truene, relampaguee, con luz, sin luz, con internet, sin internet, con familia, solo, con sueño, sin sueño, con cansancio, sin cansancio. Pase lo que pase, necesito tener mi tiempo con Dios, porque cuando me separo de tener mi tiempo con Dios, es ahí donde quedo vulnerable. Quedo ahí expuesto, como el pueblo de Israel quedó expuesto por 40 días sin saber qué hacer. Hasta que llegó este joven David. David sí permanecía en la presencia del Señor. David sí era un hombre que entendía el poder de Dios en su vida. Y se llega y dice: ¿quién es este que viene a amedrentar? ¿Quién es este que viene a meter miedo? ¿Quién es este? ¿Quién? Alguien que me hable. Cuénteme qué le van a hacer al que derrote esto, porque mire lo que dice el texto 26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En la mente de David, el ejército de Dios no era, el ejército de Israel no era cualquier ejército, eran los escuadrones del Dios viviente. Él entendía cómo se funcionaba estas situaciones, y sabe que él no le tenía miedo a la situación, porque él sí estaba en comunión con Dios. Saúl y los que le seguían a él se habían dejado interrumpir sus tiempos de oración, no se habían dejado interrumpir sus tiempos de sacrificio, se habían dejado interrumpir, y Saúl desde hace mucho tiempo ya no tenía ese tiempo de comunión, y por esa razón el temor los abrumaba. Confiemos en Dios, acerquémonos a Él, no permitamos que el enemigo interrumpa nuestro tiempo de comunión con Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra.
Te pedimos perdón, Señor, porque hay momentos en los que permitimos que circunstancias, cosas vengan a nuestra vida y nos interrumpan nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la palabra. Pero, Señor, hoy hacemos ese compromiso de que no permitiremos que esto vuelva a suceder, que no permitiremos que nadie venga a interrumpirnos, Señor, nuestro tiempo de comunión, que es importantísimo contigo, Dios. Obra, Padre Celestial, en nuestra vida. Fortalécenos, Señor, para poder así enfrentar las situaciones del día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita, si esta palabra fue de bendición, no olvides darle el dedito arriba, el me gusta, no olvides compartir este video, suscribirte a este canal y este audio también lo puedes compartir. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, nos puedes escribir al WhatsApp más 57 316 617 7888. De nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz, feliz tiempo en la presencia del Señor. Dios te bendiga.